quisiera darles la bienvenida y presentar a nuestros invitados de hoy, que son invitados a una mesa que se llama El cine mexicano contemporáneo y la crítica hoy. Ellos dos, voy a hacer una pequeña semblanza de cada uno para que si no los conocen, los conozcan, o si no saben todo lo que han hecho, pues se enteren de lo que han hecho y de lo que están haciendo ahora. Rafael Aviña es egresado de la licenciatura en Comunicación Social por la UAM Xochimilco y de la primera generación de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Es columnista del diario Reforma desde 1997, ha sido investigador de la Cineteca Nacional, la Filmoteca de la UNAM e integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Dirigió el Cineclub de Limba y condujo la serie TV UNAM Maravillas y Curiosidades de la Filmoteca de la UNAM. Es autor de más de 30 libros, entre ellos David Silva, un campeón de 1000 rostros, Premio Caniem a Mejor Biografía, Aquí está su Pachucote, ¿no? Una biografía narrativa de Germán Valdés, Orson Welles en Acapulco y El misterio de la Dalia Negra, Mex Noir, cine mexicano policíaco, un cineasta llamado Ismael Rodríguez. En 2004 obtuvo el primer lugar en el certamen número 20 nacional del cuento Magdalena Mondragón de la Universidad Autónoma de Coahuila y en 2013 fue ganador de la mención honorífica en el 7º concurso nacional de novela negra. En 2018 obtuvo el premio Guerrero de Oro al mérito periodístico por trayectoria que otorga la Red Prensa Mexicana de Cine. En 2019 es homenajeado en el marco del Festival Universitario de Literatura y Arte, FULA. Como guionista de televisión, fue titular de la serie Conciencia TV UNAM, mezcla de ficción y documental con temas científicos y cinematográficos, guionista de la serie Cinegrafía, que transmitía el Canal 22 sobre temas de cine desde el 89 hasta el 91, guionista de algunos de los capítulos de la serie Ficción Mezclilla, también en los mismos años, producida por Imevisión, Relatos de Adolescentes Urbanos, autor del guión del largometraje de ficción en video, José, Hijo del Hombre, sobre José Revueltas, dirigido por Albino Álvarez, fotografiado por Tony Cohn y protagonizado por Ernesto Gómez Cruz, que fue producido por TV UNAM en el 91. Guionista e investigador de una serie de 6 videos producida por la UNAM sobre los géneros de cine en México, en 95 o 96, obtuvo la beca del Banco de Guiones de SOGEM en el 89 por su guión de largometraje fílmico Malco, una anécdota subcutánea. Su guión original de largometraje para pantalla grande, Borrar de la Memoria, que es la película que les mencionaba al principio, 2004-2009, fue filmado por el cineasta Alfredo Gurrola y estrenado en el marco del 8º Festival Internacional de Cine de Morelia en el 2010 y comercialmente en el 2011. Bueno, él es Rafael Aviña. Y del lado izquierdo tenemos a Luis Tobar, que nació en la Ciudad de México en 1967, estudió Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2004 es miembro del Sistema Nacional de Creadores del Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes del CONACULTA en el área de literatura. Fue jefe de redacción y desde 2015 es director de La Jornada Semanal, suplemento cultural del diario La Jornada, donde labora desde el 99 y en donde publica la columna Sin Excusas, de crítica cinematográfica. Es autor del cuentario Amor que crece torcido, UAM 2000, del Diccionario del Mar, Universidad Veracruzana 2008, de Una jornada en el otro tiempo, ediciones Sin nombre 2009, del poemario Palabra del cuerpo, ediciones del Ermitaño 2012, y de las novelas Sin rastro de nosotros, Imba Conaculta, Eternos Malabares 2014, y El tiempo real, Universidad de Guanajuato 2019. Es coautor de Cuentos de Paso, GDF 2004, y está antologado, entre otros títulos, en Cuentos Jíbaros, Ficticia 2007, En Comer con la Mirada, Argentina 2008, Cuentos de Nebra Juventud, Selector México 2011 y La música de las sirenas UAM 2014. Textos suyos, literarios y de crítica cinematográfica han sido traducidos al inglés, francés y coreano. Ha impartido conferencias y talleres de literatura, cine y periodismo cultural en la Universidad Nacional Autónoma de México.
la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Iberoamericana, la Universidad Intercontinental, el Centro Nacional de las Artes del Conaculta, los Estudios Churubusco y otros organismos. Así como en Colombia, Argentina, Corea y Alemania. Ha sido jurado, entre otros, en el 4º y 5º Rally Malayerba de cortometraje, en el 2º Festival Internacional de Cine de Monterrey, el DocsDF 2008, los Morelia Lab de 2008 y 2010, el Festival Short Shorts 2012 y el Festival de Cine de Durango 2017, siendo miembro de la jornada semanal. En 1999, esta recibió el Premio Nacional de Periodismo para Periodismo Cultural. Bueno, como verán, son largos trayectos, largos recorridos desde hace mucho tiempo, y pues esto va a hacer que nuestra charla sea muy interesante con respecto al tema que tenemos como agendado. Bueno, entonces quisiera comenzar con ustedes por preguntarles algo que quizá la gente no tiene muy claro en relación a lo que se ha propuesto hoy como tema, que es ¿cuál es el cine mexicano contemporáneo? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Desde cuándo? ¿A partir de qué? ¿Cómo es que se puede pensar en una categoría de contemporáneo sin incluir quizá películas que para la gente pudiera ser contemporáneas? ¿No? Pues sí, bueno, parece una pregunta capciosa. Puede serlo porque, por ejemplo, yo siempre he considerado que a lo largo de la historia del cine en todos los países, pero particularmente en México, ha habido películas que se puede decir que son películas como adelantadas a su tiempo, ¿no? Entonces, si yo pienso, por ejemplo, en una película como El Automóvil Gris, que acaba de cumplir 100 años, desde 1919, es una película que es totalmente contemporánea en el sentido de que el director Enrique Rosas, que se había dedicado a filmar los eventos de la Revolución Mexicana, el tipo construye su primer película de ficción sobre una historia real, que era un grupo de asaltantes que asolaron la Ciudad de México, particularmente la colonia Roma, Condesa, Juárez, y que se hacían pasar por militares, y asaltaban las casas de las personas ricas de la época, ¿no? Pero al final de la película el tipo incluye el fusilamiento real de la banda, o sea, pasa de la ficción al documental, y todavía más impresionante es que lo que vemos en pantalla en los últimos segundos de la película es cómo mueren los tipos de la banda. O sea, se puede decir que es la primera película snuff en la historia del cine, o sea, porque estamos viendo una muerte real, y esa es una película que pues me parece muy contemporánea. Puedo pensar en Los Olvidados es de 1950 y es una película que la realidad de Los Olvidados está intacta. Entonces, una película como Los Olvidados habla de los cinturones de miseria, de cómo los jóvenes en México pues son carne de cañón y es gente sacrificable, y eso lo planteó Buñuel en el 50 y lo vemos ahora en el 2019. Hay una película, por ejemplo, que se llama La Mancha de Sangre, de Adolfo Besmaguar, que fue su única película de ficción, que fue una película que estuvo perdida, o sea, la censuraron y estuvo perdida, o sea, se hizo en el 37, se censuró y se proyectó en el 43. A partir del 43 la película se perdió, o la perdieron, y la recuperaron a principios de los años 90. Esta película incluía no solamente el primer desnudo completo en la historia del cine nacional, porque era un desnudo bellísimo, bueno, es un desnudo bellísimo, porque se puede ver la película. Entonces mostraba este desnudo totalmente artístico, hermoso, perfecto, pero lo más curioso no es eso, sino que la película hablaba de un tema que era común en esa época, que era el cine de prostitución, de estas prostitutas que se reunían, etc. A diferencia de todas las prostitutas, digamos, de Santa, de Salón México, etc.,
esta película mostraba que estas jóvenes que se prostituían estaban felices con su oficio, o sea, a ellas no les causaba ningún problema moral. Entonces, eso es algo sumamente adelantado. Entonces, en ese sentido, considero que puede haber películas atemporales y que no necesariamente puede haber como un cine contemporáneo. Ahora, en un sentido estricto para marcar tiempos cinematográficos en México, definitivamente el cine contemporáneo, pues creo yo que arranca en los años 60. O sea, a partir del concurso de cine experimental hay una transformación en la historia del cine en nuestro país y cambia por completo la manera de ver, a pesar de que después hubo otras fórmulas dramáticas, etcétera, pero el cine ya no tenía esta visión que tenía la época de oro, era muy distinto. Pues en ese sentido creo que el cine contemporáneo arranca en los años 60. Ahora, felizmente, creo que a partir del 1999-2000, con el nuevo milenio, hay un cambio radical también de nuevo en el cine mexicano y que bueno, hay películas precursoras, ¿no? Amores Perros, La Ley de Herodes, etc. Pero como que a partir del nuevo milenio empieza esta evolución que es lo que estamos viendo. O sea, La Camarista o Roma, pero sobre todo La Camarista, por decir algo, es una película que está ahorita en cartelera y que se está hablando porque se va a ir a los Goya y a los Óscares. Es una película que marca esa evolución a partir de todas estas películas que vienen detrás. Mil Nubes de Paz, Japón, Sangre, La Nave Escalante. O sea, gracias a todo ese tipo de cine, La Libertad del Diablo, Tempestad, Soles Negros, que ahorita acabo de ver en la Cineteca. O sea, a partir de esas películas, o sea, hay una construcción distinta del cine mexicano. Y ese es un nuevo cine, o sea, un cine contemporáneo, digamos, más actual. Es muy interesante, justo para darte la palabra, porque la pregunta iba precisamente como para que ellos marcaran esta perspectiva, este marco, y ya Rafael ha marcado por lo menos tres formas de verla. Una es la tópica, digamos, los temas que se abordan que son vigentes, ¿no? La otra sería como esta de la lógica del cine de oro, del nuevo cine. Exacto. Y del desde el 2000, que ya es otro cine contemporáneo, sería. Y la otra es la de los 60, ¿no? Que dices, la de un parteaguas. Entonces, eso es muy interesante. ¿Qué tienes tú que comentar al respecto? ¿Estás de acuerdo o te parece que había otras? Pues sí hay un montón, pero muy de acuerdo con lo que dices, Rafa, y mira, es bien curioso porque yo ayer, yo siempre estoy volviendo a ver películas, ¿no? Para quitarme la cruda de las que uno tiene que ver a veces, que son a veces experiencias muy difíciles. Pero entonces voy seleccionando, y ayer seleccioné sin querer, porque las tenía y las acababa de comprar. La mujer que yo perdí, ¿no? De Roberto Rodríguez, con Pedro Infante, y luego me puse a ver Rapiña, ¿no? Porque hacía mucho que no la veía. Entonces, sin querer, llegué a un azar muy, muy afortunado, porque las dos películas, quien no las ha visto, digo rápido de qué van. O sea, en La mujer que yo perdí es un revolucionario, que es Pedro Infante, que es Pedro, de hecho él se llama Pedro ahí mismo como en la ficción, pero vive en medio de un mundo de indígenas en 1910, ¿no? Entonces él es un perseguido porque lo acusan de un crimen que no cometió, se va al cerro y allá se hace revolucionario, pero entre bandolero y revolucionario, y quien lo ama y lo protege y todo es Blanca Estela Pavón de Indita. Ajá. Y quiero decirlo así por lo que quiero decir, lo que quiero mencionar. O sea, no le crees nada de Indita a Blanca Estela Pavón de verdad, y es este estereotipo, ¿no? Pues Lamo me dijo que no sé qué, y así, ¿no? Terrible. Tiene otros valores la película y me gusta mucho, pero esa parte la puse junto a estos indígenas de Rapiña, ¿eh? Que es López Tarso, y siempre se me olvida el nombre del otro. El que sale de Vampiro, ¿no? Germán Robles. Sí, que es el compadre, ¿no? Entonces, es que está irreconocible ahí. No, sí.
y lo hace muy bien de indígena, que son unos leñadores que cae un avión y ellos se roban todos los objetos de valor y luego quieren huir, ¿no? Pero es huir de su condición de pueblerinos anclados en el pueblito chiquitito de donde se supone que no tendría ningún futuro ni ninguna esperanza de cambiar de vida, ni de conocer el mundo y no sé qué. Entonces, tú tienes como sustrato temático una visión terriblemente paternalista del mundo indígena y llena de lugares comunes y llena de clichés, por lo cual es una visión ciega, ¿no? Entonces, yo me quedé pensando ya cuando vi las dos, que ese tratamiento no ha cambiado mayormente, a pesar de que transcurran, vaya, son 20 y tantos años de la mujer que yo perdí, casi 30, a Rapiña, ¿no? Sí, casi 30 años. Entonces, eso, te lo traes de los 70, principios de los 70 al presente, y es difícil encontrar una película que trate al mundo indígena diferente. Yo ahorita, por ejemplo, pensé en El violín, ¿sí? Que de todas formas tiene, a pesar de sí misma, y aunque me pese decirlo, una visión de nuevo paternalista, de nuevo exógena. O piensa en El corazón del tiempo, de Alberto Cortés, ¿no? Sobre el movimiento zapatista. También es una visión un poco más adentrada, pero de todas formas no termina de ser el mundo indígena contado por sí mismo, sino por alguien de fuera, ¿no? Entonces, el contemporáneo es el tema, el tratamiento cambia, pero no termina de ser afortunado. Y creo que eso lo hemos visto reproducido en muchos otros temas, pero también en muchos otros géneros y hasta corrientes o temporalidades del cine, ¿no? Porque pareciera que hay una contradicción interna en las películas, ¿no? Pienso yo. O sea, ahí están esos temas que no van a perder vigencia y por lo tanto son contemporáneos, ¿no? Pero los tratamientos desgraciadamente parecen ser también contemporáneos, pero en el mal sentido, ¿no? Por esta forma esta imposibilidad para penetrar de verdad, ¿no? Yo apuntaría a eso para empezar. O sea, pero lo que dices, Luis, ¿no sería efectivamente indicar que entonces hay una cosa que no es contemporánea ya? Es decir, una cosa que no sufrió una transformación, un cambio en el tratamiento, en la mirada. No sería... No, es que ha sufrido cambios, pero no ha logrado resultados distintos, pienso yo. Ajá. Es decir, a mí me deja tan afuera del mundo indígena la mujer que yo perdí que Rapiña, ¿no? Desde la perspectiva de este subtema que estoy pensando, ¿no? Su tema principal es otro en cada película, ¿no? Y en ese sentido a lo mejor sí ha cambiado, ya no son contemporáneas. Digo, por ejemplo, el tratamiento formal de Rapiña, aunque sea mi queridísimo Carlos Enrique Taboada, está lleno de deficiencias, es terrible, ¿no? Pero el de Roberto Rodríguez también es espantoso por cuanto hace un montón de cosas que ya no se cuentan de ese modo. Entonces no son contemporáneas en eso, pero encuentro una unidad muy lamentable, ¿no? En el hecho de quedarse fuera ambas de una cosa de la que se están sirviendo temáticamente. Sí, bueno, me parece que es justo lo que quería señalar, lo que acabas de decir, no son contemporáneas precisamente por eso, ¿no? Porque no se adaptan a un momento en el que ya estamos, ¿no? Sí, ¿no? Y, por ejemplo, en ese sentido, o sea, hablando justamente del mundo indígena, bueno, pues, obviamente cuando María Candelaria o Tizoc son otros ejemplos igual de ridículos, en donde, por ejemplo, Tizoc, o sea, pensar en Tizoc dando brinquitos y cantándole a la Virgen, yo te quiero, más que a mis ojos. Sí, pero la misma canción está en La mujer que yo perdí, sí, exactamente. Cantada por Blanca Estela Pavón, y de repente llega Pedro Infante, que él no es indígena, ¿no? Él es el patrón, es Lamo, así, Lamo, o sea, él amo, pero con la aféresis, ¿no? Lamo. Entonces, hasta dices lamer, ¿no? O sea, si piensas lacanianamente, dices, o sea, ¿a quién lamen, no? Pero
de repente hay una secuencia, una escena donde ella ya está enamoradísima y feliz y lleva la carga de leña, ¿no? ¿Te acuerdas, Rafa? Claro. Entonces llega Pedro Infante y le dice, a ver, no vas cargando, eso pesa mucho. Dice, no, no la amo, ¿cómo cree que la chinga? Y entonces le dice, además usted no sabe dar el brinquito, así se lo dice. Y dice, a ver, presta para acá, como que no. Y hasta le hace Pedro Infante así. Unos cuantos años después lo ves, él con su copete horrendo, dando el brinquito y cantando la misma canción. Es terrible, ¿no? Un poco abonando a lo que mencionaba, ¿no? Que lo que quiero decir es que, por desgracia, hay cosas que siguen siendo contemporáneas porque nunca dejaron de serlo. Y en cambio, por ejemplo, una película como Que Viva México, de Einstein, que es toda, que más anterior a todas ellas, Sí. que es del 31, Sí. o sea, es una visión que no ha cambiado tampoco. O sea, si vemos, por ejemplo, estas torturas que le hacen al tipo que lo entierran hasta la cabeza y en la hacienda, ¿cómo se llama este lugar? Ay, bueno, ahorita me acuerdo. En algún lugar en el Estado de México, las mismas escenas eróticas que tiene la película, de esta chica semidesnuda, indígena, en la hamaca, por ejemplo. O sea, la visión del indígena que tenía Einstein pues ha trascendido, es muy distinta, es muy diferente. En cambio, todas estas películas indígenas, por ejemplo, no hay algo más falso que el indigenismo del Indio Fernández. O sea, eso deberá ser lo más ridículo que existe. Dolores del Río o Pedro Armendáriz con los ojos verdes de indígenas y su tipo como eran, no tenían nada que ver. O sea, la visión de Xochimilco, la visión de Pascua, etcétera, etcétera. Simplemente María Félix, ¿no? La película de Maclovia, ¿no? O sea, nada que ver con un indígena, ¿no? Y crearon una escuela, ¿no? Y por ahí se fueron todos. Y al grado que finalmente el cine mexicano, que por eso esas películas ganaron tantos premios en el extranjero, porque era lo que mandaban: la foto de Gabriel Figueroa, dirección del Indio Fernández, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, María Félix, o Roberto Cañedo y Columba Domínguez. O sea, porque eso era la visión que tenía del mexicano. No en balde, si ustedes ven pinturas o dibujos sobre México, siempre van a pintar al mexicano con el zarape y el sombrero y ahí sentados ahí en el sol, ¿no? Bueno, no hay que olvidar, a Pedro Infante le dieron el Oso de Berlín por Tizoc, ¿no? O sea, a ese grado llegó. Y es el único actor mexicano que ha ganado ese premio. Exactamente. Y además de post-mortem. Post-mortem. Sí. Ahora que se han concentrado en esta cuestión de lo indígena, que me parece importante porque justo una pregunta que sería pertinente a raíz de esta temática es: ¿cuáles son los temas principales del cine mexicano? Si es que hay temas a los que recurre, o que son repetitivos, o que se vuelven a una y otra vez, digamos. Ya sé que por un lado está esta escuela que tú dices, que se indica que la seguimos viendo hoy de manera diferente y en industrias que no solo es la mexicana, ¿no? Pero digamos, pensándolo en términos de temáticas, porque justo es el cine mexicano. Cuando uno se pregunta por el cine mexicano, uno diría: ¿qué es el cine mexicano? El cine que se produce en México, el cine que se hace por directores mexicanos, el cine que se hace por actores mexicanos, el cine que trata de temas mexicanos. Es decir, eso por un lado, pero por el otro, el cine mexicano es el que, y sobre todo porque hoy creo que sí han cambiado ese tema que han planteado ustedes es dominante, digamos, a través de la historia del cine mexicano, pero también se ha diversificado por distintas problemáticas que se han agudizado, ¿no?, en México, digamos. No sé qué piensan ustedes, cuáles serían los temas que más se abordan en México, que son predominantes, que son incluso contemporáneos, por llamarle con el mismo significante, ¿no? Pues, o sea, en el cine de la época de oro, o un poquito previo, sí tuvo como temas muy específicos, ¿no? Por ejemplo, el primer tema importante fue el tema de la prostitución, que se ha mantenido a lo largo de la historia del cine mexicano. O sea, la historia de Santa, y con la música de Agustín Lara,
se mantuvo décadas y décadas y décadas, y de hecho se sigue haciendo. Lo que pasa es que la perspectiva es distinta. O sea, si uno ve Santa, incluso hay una versión silente del 18 y está la del 31 con Lupita Tovar, que fue la primera película sonora mexicana. Si uno piensa en Santa, pero ahorita los referentes más actuales, no sé, podría ser Las Elegidas o Esclava de Hernán de Escalante, que sigue siendo el mismo tema de la prostitución, ¿no? Pero es otro... ¿no? Exactamente, es otro enfoque muy diferente. Otra temática que fue importante porque al Estado quería, pues ahora sí que hacerlo relevante, fue el cine de la Revolución Mexicana. O sea, el cine de la Revolución es otro de los temas fundamentales. Lo mismo la comedia ranchera. O sea, la comedia ranchera, con allá en el Rancho Grande se dieron cuenta que había un filón extraordinario para contar estas historias de una hacienda dichosa en donde los trabajadores de la hacienda, los peones, pues, vivían felices, lo cual era totalmente irreal y absurdo. O sea, uno ve esas películas y ves a la gente que vive en la hacienda, todos están contentos, todos están cantando, todos están echando sus tragos con la guitarra, su ropa es blanca, impecable, nunca los ves trabajando, nunca los ves sudando, nada de eso, ¿no? Siempre ves fiesta, ¿no? Claro, de ahí salieron películas extraordinarias, ¿no? Dos tipos de cuidado es el máximo de la comedia ranchera, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo eso fuera totalmente irreal. Otro tema importante pues fue el cine de las rumberas, ¿no? Que fue como una variante también del cine de las ficheras o de prostitutas, que después llegó a tener el cine de ficheras en los años 70 y 80, un gran éxito, ¿no? O el cine negro o el cine policíaco, aunque no es un cine que haya reconocido tanto, fue un cine o un tipo de cine que tuvo también una visión muy particular, sobre todo en el alemanismo, los años 40 y 50, y por supuesto el cine urbano, ¿no? O sea, el cine urbano, ya sean los dramas o las comedias, ¿no? De ahí personajes como Tintán, como Cantinflas, como Resortes, como Manolín y Chilinsky, o sea, eran como los héroes de esas películas urbanas, o los héroes tipo Galindo, ¿no? Como David Silva o Mantequilla, ¿no? Que eran otros personajes urbanos, ¿no? Ahora, todo ese tipo de cine se volvió a hacer, pero desde una perspectiva, digamos, como más irónica en los años 90. Si uno piensa, por ejemplo, en Solo con tu pareja, es como ver las películas de Mauricio Garcés, pero adaptadas ya a los tiempos que corrían. O sea, el personaje de Daniel Jiménez Cacho es una suerte de Don Juan 67. Tomás, sí. Exactamente, sí. Es como Mauricio Garcés, ya sin el arroz y sin el humor aquí chistoso de Mauricio Garcés, pero es un poco ese personaje. Lo mismo si pensamos en Danzón, es como ver las películas, es como ver estas películas también de la rumbera, de las prostitutas que tenían que tener, o sea, llegaban a un camino, o sea, no eran lo mismo, o sea, tenían que ir de A a Z y su vida se transformaba, ¿no? Estoy hablando de esas películas de los años 90 que fueron como muy importantes, ¿no? O la de Guillermo del Toro, ¿no? La de Cronos, ¿no? Sí. Que era la repetición del cine fantástico que se hacía en los años 50 y 60, ¿no? De las películas de vampiros con Abel Salazar y Germán Robles, etcétera, ¿no? Sí. Y finalmente, en el nuevo milenio, pues esos temas se trastocaron por completo. O sea, el documental que siempre estuvo a la saga se convirtió como en el género principal. Llegó un momento en que el documental fue más importante que la ficción, cosa insólita. Sí. Porque el documental estaba verdaderamente documentando cosas que no conocíamos. Entonces, por eso el documental cobró tanta fuerza, al grado que este nuevo cine, que después ya se volvió una suerte de fórmula, este cine minimalista, este cine contemplativo y este cine en donde ya no había actores, sino eran los no actores, o muchas escenas documentales en donde ya no sabes si es un documental o es una ficción, que es lo que estamos viendo ahora. Que esencialmente la camarista es el mejor ejemplo. Sí. Sí, cada vez más depurado, ¿no? Porque hubo así como una transición, pero pensando en lo que tú preguntabas de los grandes temas o los temas recurrentes del cine mexicano, son esos los que dice Rafa. Yo no añadiría mucho más, quizás más bien como derivaciones o subgrupos, ¿no? Por ejemplo, de lo que fue el cine urbano. Yo digo que todo el cine urbano
pues, en México se le debe al cine negro de los 50, sobre todo 40, 50, a Gabaldón, a Bracho, ¿no? Que en el sentido de su alta calidad estética, ¿no? Que no era una de las preocupaciones principales del coetáneo en ese tiempo, que era todavía la comedia ranchera o el melodrama ranchero, ¿no? Tenían muchísimo más osadía y tenían resultados mucho más ricos, ¿no? Algo como Distinto Amanecer o El brazo por la calle, ¿no? Y de ahí creo yo que se fue derivando hacia un cine urbano, ¿no? Que siguió transitando por el lado de una búsqueda más compleja en el orden temático, y bien fuera ya siguiendo por el thriller, pero luego también el conflicto del individuo en la urbe. Aquí pienso en el primer Jaime Humberto Hermosillo, por ejemplo, ¿no? Cumpleaños del perro. El cumpleaños de José Estrada, ¿no? También muy importante. Hay Bojorques, sí, claro. ¿no? En los 70s, Sí. que eso ya se fue consolidando como un cine del que procede, creo yo, aunque muchos cineastas ni siquiera lo sepan o no lo tengan muy consciente, de los contemporáneos que están haciendo este cine urbano, no el contemplativo, que creo yo fue la transición, digamos, en lo que se rompía el huevo, el cascarón, con muchas deficiencias, con muchas fallas argumentales, con muchas lagunas y unas planicies muy lamentables, perdón, pero que ahora, como en películas como La Camarista, que a mí me parece formidable, o como el cine de José Luis Valle, ¿no? Sí, Las Búsquedas, que es una película preciosa, que costó 5,000 pesos además hacerla, sí. Que están explorando en la psique, en el interior del individuo, en una urbe, que ya no tiene que ver con el thriller, que tampoco tiene que ver con un cine como más de acción, que también de ese tuvimos mucho en los 70s finales y los 80s, ¿no? Algunas nubes y todo ese cine, ¿no? Knockout y todo esto, que después fue una mirada ya más reflexiva, como esta primera de García Gras, me olvida el nombre, La leyenda de una máscara, no, la de Pepe Güey, La leyenda de una máscara, ¿no? Y así, que fueron, por ejemplo, ese derivándose del cine de luchadores, que fue importante solo un tiempo, ¿no? Pero que ya comenzó a ver el drama individual del individuo urbano, ¿no? Y de allí procede, redondeo la idea, todos estos como subgrupos de ese cine que ya no tiene, al menos de manera tan identificable, sus grandes temas recurrentes, ¿no? Sino que se va convirtiendo en una miríada, para mí muy feliz, muy rica, de subtemas y subtemas y subtemas, ¿no? Por ejemplo, Güeros, ¿no? Que es a la vez un eco muy afortunado para mí de los Caifanes, ¿no? Pero que está contando en clave contemporánea, o más bien en clave postmoderna, ¿no? El periplo de la ciudad, ¿no? Los habitantes de la ciudad en una ciudad desconocida porque es nocturna y que es y no es la misma, que es lo mismo que estamos viendo en los Caifanes. Exactamente. ¿No? Y así. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, esto que dices es interesante porque quiere decir entonces que las transformaciones sociales o las transformaciones individuales o la forma en que México fue cambiando también fue cambiando a través de, o bueno, el cine es la representación o una de las representaciones de esas transformaciones, ¿no? Claro, Que eso es lo que podríamos pensar también como desde ese lugar de la contemporaneidad, porque justo cuando hablan de películas muy nuevas que tratan temas viejos, digamos, que no son viejos porque se ha dicho que son contemporáneos, es decir, que siguen vigentes, que nunca se han quedado atrás, parece que una de las cosas que ahora vemos en las películas es este tratamiento un poco agudizado, excesivo, límite de los problemas sociales, digamos. Pensemos pensando en, tú decías Las Elegidas, por ejemplo, por supuesto que la perspectiva de la prostitución antes, independientemente de que pensemos en el Callejón de los Milagros, uno no está agudizado así ese problema, independientemente de que hubiera un padrote, etc. Es decir, ahora es tratante de blancas, es todo
Una red de crimen organizado. Exactamente, ¿no? O sea, ¿qué pasa en México que se traduce en este cine? Que ya los mismos problemas que se plantearon antes se han agudizado. ¿Cómo ven ustedes esa cuestión? No solo agudizado en ese sentido social, sino también a nivel individual, como estas cuestiones introspectivas, solipsistas o existenciales, no sé, ¿no? Sí, yo creo que un tema que tristemente además de toda esta cuestión de los temas de la prostitución, yo creo que el tema que más nos ahoga ya desde hace un buen rato pues es la violencia, el narcotráfico. O sea, se ha vuelto ya tan común que pues ya nos parece cotidiano, lo cual es una aberración, que pensar que sea algo cotidiano, pero es lo que se está viviendo en esta época. Entonces, si uno, pues, sobre la reflexión que tú estás diciendo, si uno piensa, por ejemplo, en las primeras películas que tenían que ver con el tema del narcotráfico, pues eso se tocó desde los años 30, 40, claro que de una forma pues elemental, muy simple. Había una película de Galindo que se llamaba Mientras México duerme, y eran un grupo de tipos que traficaban con drogas heroicas, como le llamaban Sí. en ese tiempo, ¿no? Y que asaltaban una droguería en Bucareli. Entonces, a partir de ese hecho, ¿no? Ahora, hay una película, por ejemplo, de los años 60 que se llama Operación Marihuana, que es muy curiosa porque al principio de la película, digamos, el prólogo de la película es la voz de Víctor Alcocer, este hombre que hizo doblajes extraordinario, sensacional. Uno de los comerciales, bueno, de aquí yo creo que la mayoría no lo sabe porque son muy jóvenes, pero cuando yo era niño había un comercial de Serfín, de Banca Serfín, que ya existe, pero el águila de Serfín era la voz de este hombre, Víctor Alcocer, y decía, venga a ver a Serfín. Sí, ¿qué pasa? Sí. No, y bueno, pero si alguna vez vieron de estos dibujos animados que no les tocaron de chavitos, pero que luego siguieron siendo como famosos, si vieron Don Gato, ¿no? Pues ahí está Víctor Alcocer, sí, en más de una voz, ¿no? Exactamente, y aparece en muchas películas, incluso todavía en 5 de chocolate y 1 de fresa, es un tipo al que le hacen que brinque ahí, le disparan en los pies para que baile ahí afuera del Sambors de la Fragua. Es muy chistosa esa secuencia. Pero bueno, esa película se oye la voz de él, porque les digo, una voz extraordinaria, y diciendo, no, es que el ejército mexicano está al frente cuidando que los narcotraficantes no sigan en su tarea de destruir a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros veíamos como unas escenas semidocumentales del ejército, los helicópteros, etcétera, y el planteo de las amapolas. Después, si vemos en los años 70, Camelia la Tejana, Valentín Trujillo y Ana Luisa Pelufo, o las películas de los hermanos Almada, que Lola la trailera. Pero si vemos ese tema del narcotráfico ahorita, o sea, justamente en este momento, se van a estrenar un par de películas que tienen que ver con ese tema, que son terribles y que no se las deben de perder, que se llama El Santuario y La Paloma y el Lobo. Pero ahorita en cartelera, en Cineteca y en otras pocas salas, está Soles Negros, y es una película que habla pues de la manera más brutal y más descarnada de la violencia y el narcotráfico y de todo esto que nos ahoga. Entonces, en efecto, la sociedad se ha transformado de tal manera que ver una película como Camelia la Tejana, como Lola la trailera, con ver a esta, o sea, Gloria Chagoyán, con unos hot pants ahí, subida en un trailer combatiendo narcotraficantes, sí, a ver las historias reales del Mili o de las muertas de Juárez o Eli, por ejemplo, de Escalante, sí, es una visión totalmente opuesta y antítesis de todas esas películas. Es como si se hubiera pasado de una ficción o épica, digamos, a un realismo trágico. Claro, o sea, si tú ves la primera secuencia de Eli, ahorita que la recuerda Luis, que es una obra pues imprescindible del cine mexicano en general, o sea, la primera secuencia, que es un largo plano secuencia, en donde vemos a un tipo que está en trusa, todo sucio, en trusa y camiseta, y lo tienen con unas botas de personas que tienen en la parte de atrás de una camioneta. O sea, la cámara arranca con esa secuencia, sigue a la camioneta, se detienen en un puente, suben, lo cuelgan y lo dejan caer, y vemos como
cae el tipo, todo es en una sola, en un solo plano secuencia. O sea, es una escena que es, o sea, espectacular a nivel cinematográfico, visualmente es portentosa, pero a nivel emocional es devastadora. Es totalmente, o sea, terrible, o sea, sales con un ánimo por los suelos, y dices, bueno, es que esa es la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Ya no se diga la tortura cuando le queman los genitales. Sí, ¿no? Claro. Con los niños jugando PlayStation, mientras acá está un tipo colgado y lo están torturando. Sí, no. Es terrorífico. O sea, esas narrativas, ¿no? Cambiaron porque, pues yo creo que sí, como bien decías, en respuesta a una realidad que escuece, que atosiga, que asfixia, como decía Rafa, y de la que el cine necesariamente se tendría que hacer eco, y lo ha hecho, ¿no? Cuando es que hay una como romantización imposible hoy, ¿no? O sea, ¿qué romantización? Rosa Gloria Chagoyán en Hot Pants persiguiendo narcos, ¿no? Volver héroes, ¿no? Como todavía lo hace el narcocorrido, por ejemplo, ¿no? Para hablar de otras disciplinas, volver héroes a estos criminales, ¿no? Porque de todas formas, y aunque nos pese decirlo, hay una serie de entre comillas, valores que sí son universales y que aparentemente estos sujetos han logrado cristalizar, es decir, el self-made man, ¿no? La persona hecha por sí misma, el que salió de la pobreza y triunfó, como lo podría haber hecho Galindo, el campeón sin corona, pero ahora con un arco, ¿no? ¿Me explico? Entonces, cambian tus referentes, cambia tu tratamiento, cambia tu narratología, ¿no? Pero esa termina por ser tan estremecedora, tan apabullante, que hay mucha gente, para hablar del público, que se echa para atrás con ese cine, ¿no? Y entonces empieza a decir, a repetir ciertos lugares comunes que se han dicho en otras épocas respecto de otros momentos del cine mexicano, ¿no? Todavía tenemos gente que dice, no, es que el cine mexicano hubo una época en que puras ficheras y puro cine de albures, y no, espérate, había montones de cineastas que estaban haciendo películas muy distintas en la misma época en la que se hacían las ficheras y los albures, ¿no? Hoy hay gente que dice, es que pura comedia romántica el cine mexicano. No es cierto, no todo es Marta y Gareda y Chaparro, ¿no? Que ahí está, como en su momento estuvo, otros exitosos, ¿sí? Dentro de un cine que tenía muchas más propuestas y más variantes, y que también había gente que no volteaba a ver ese cine duro. O sea, cuando México duerme, mientras México duerme, es una película que no fue bien recibida, ¿no? ¿Por qué? Porque reflejaba un México que la gente decía, no, ¿cómo vamos a hablar de México fuera a hablar mal de México fuera de aquí, en el mundo? ¿Qué le pasó a Los Olvidados? ¿No? Traigamos el ejemplo. Los Olvidados es del 50, Eli es de 2005, algo así, ¿no? O 2009, sí, por ahí. Es antes de 2010 para abajo, pero pasaron 60 años, ¿no? Y se sigue diciendo por ciertos sectores de la sociedad que cómo es posible que se hagan esas películas que hablan tan mal de México y lo dejan tan mal parado, ¿no? Entonces dime qué es lo contemporáneo. Sí, no, lo interesante es que lo contemporáneo es lo excesivo, digamos, es traspasar, es, digamos, hablar de México, pero hablar de México ya sin tapujos, ya sin filtros, ya sin, que es como está la realidad, digamos, ¿no? Y creo que por ahí es muy interesante también pensarlo, porque a partir de lo que todo cinéfilo, ¿no? O todo espectador de cine piensa, y ya sabemos que ustedes más que nadie saben porque se dedican a la crítica y a hacer, incluso lo decían hace un rato, tú lo decías de una manera, Rafael de otra, para como desintoxicarte de todo eso que tienes que ver, ¿no? Porque digamos que de cierta manera el asunto del crítico es que trabaja y tiene que ver películas que quizá no vería si no trabajara en ese lugar, ¿no? Digamos, no iría voluntariamente a ver, pero tiene que hacer la crítica de esa película. Entonces, cuando pensamos en el espectador y qué es lo que el espectador espera, qué es lo que el espectador quiere,
un poco desde lo que tú planteas es que hay gente, hay un público al que no le gusta que le digan las cosas que suceden porque viven como apartados un poco como en la zona, ¿no? Es como si vivieran apartados de la realidad y entonces, o simplemente hicieran como si eso no existiera, aunque me parece que sí hay un público que vive apartado de esa realidad en México, digamos, hay distintos Méxicos y entonces desde esa perspectiva, ¿qué es lo que el cine mexicano, porque ya han pasado por distintos momentos, ¿no? Vamos de un lugar a otro, ¿qué es lo que el cine mexicano que ustedes consideran que de esta realidad que ustedes viven cotidianamente no ha abordado? ¿Qué es lo que ustedes han pensado de repente? No hay películas sobre esto. Porque me parece que también ahora las películas ya entretejen distintos problemas sociales, ¿no? Problemas políticos, ¿no? Piensan en el narcotráfico, pero pensamos en la migración con el narcotráfico, ahora que es un problema también que está muy, muy presente hoy en México, y piensan en La Jaula de Oro, por ejemplo, ¿no? Y que dicen, se articulan ahí el asunto de la migración con el narcotráfico, etcétera, ¿no? Pero aunque se articulan distintos temas y se ha hablado también de esos temas, ¿ustedes consideran que hay alguno que no se ha tratado lo suficiente o que consideran que es importante, pero o no hay, o no, todo se ha abordado? No, hay yo creo que múltiples temas todavía por abordar, ¿no? O sea, yo creo que hay muchos temas que en efecto se han hablado mucho o se han tratado mucho. Hay otros que realmente han sido pocos, por ejemplo, no hay mucho thriller político, no hay muchos temas políticos, son pocas las películas que lo han abordado, o sea, sí lo hay. O sea, Luis Estrada es alguien que lo ha hecho desde una perspectiva más bien fársica, pero lo ha abordado. Alejandro Pelayo, muchas de sus películas han tocado ese tema, pero y ahora lo vemos con las series, ¿no? Esta serie de Colosio, etcétera, o la de 1994. Pero el tema político pues sigue siendo un tema que causa mucho resquemor. Otro tema que yo creo que no se ha abordado justamente tal cual son la juventud, los jóvenes. O sea, hay películas en donde vemos jóvenes, pero el tema así central de los jóvenes, o sea, no tenemos estas historias como que esas no mencionamos, como en los años 50 se inventa este tipo de cine de películas de chavos, de jóvenes. O sea, el cine mexicano, o sea, siempre ha habido jóvenes, toda la vida, pero para el cine mexicano no existían los jóvenes. O sea, existían las prostitutas, los gángsters, los charros, las adelitas, los inditos, las inditas, pero los jóvenes parecía que estaban ahí ocultos. O sea, sí. Y cuando, digamos, esencialmente tiene que ver con un evento, digamos, social, cultural, que marca a la Ciudad de México como es la creación de la ciudad universitaria, es cuando dicen, chinga, pues hay jóvenes también, y hay que hacer películas de chavos, porque pues, los chavos también existen. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas chicas con tobilleras, o los chavos con acné, o estos monstruos que eran para ellos, siempre han sido monstruos los adolescentes, empiezan a tener películas, obviamente películas ridículas, o sea, donde todo su bronca principal se dirimía en un partido de Poli-Una, o porque el baile de los 15 años, o porque era el duelo de orquestas de Pablo Beltrán Ruiz con la de la de Luis Alcaraz, o lo que sea. O sea, esos no eran los jóvenes, esencialmente eran parte de los jóvenes, ¿no? Y ahorita yo lo veo, o sea, yo realmente me gustaría ver una película de cómo piensan los jóvenes, cuál es su problemática, los gustos, las cosas que les molestan, todos los chavos ahora que están fascinados con el YouTube, con las redes sociales, o sea, todas las monstruosidades que pasan ahora con las redes sociales. O sea, las redes sociales es para mí uno de los grandes horrores que no había visto en años. Eso no está planteado en el cine, o sea, todas estas cosas que han desatado las redes sociales, todos estos linchamientos no existen en el cine. Ese sería un tema aunque sí hay películas sobre jóvenes o conflictos jóvenes, como Después de Lucía. Sí, exacto, pero por ejemplo, Después de Lucía
digamos, el contraste después de Lucía sería La niña en la piedra. O sea, es el mismo tema, nada más que es una escuela, digamos, semi-rural y la otra son niñitos bien, ¿no? Sí. Entonces, o sea, tratar de mezclar, o sea, la realidad social, ¿no? Ahora, lo interesante es que ahora hay como problemas juveniles, pero problemas juveniles muy adulterados, voy a decirlo a propósito, es decir, muy como de jóvenes que tienen que ser adultos como guachicoleros, ¿no? Es decir, cosas así que ya son jóvenes que ya tienen que vivir cosas, es decir, los jóvenes ahora que se retratan en el cine, o son de este lado como clase mediero, como de Michel Franco, o son de este lado de los que son sicarios, de los que son... Sí. Pero eso ya se confunde con otros problemas, claro, pero que siguen siendo problemas de jóvenes. Sí, ¿no? También siguen siendo problemas, pero en realidad lo están retratando a una buena parte de la sociedad. Por ejemplo, ahorita en medio de ellos estarían que ahí está la película Mis Reyes contra Godines. O sea, son chavos que ya están trabajando, o sea, económicamente activos, pero unos son los nacos, los chairos, y los otros son los fifís, digamos. Sí. Es un poco el esquema. Pero, o sea, el contraste, digamos, la parte cotidiana, o sea, Willis y Stach, creo que ellos apostaron por un cine muy interesante cuando hicieron Perfume de Violetas y La niña en la piedra, particularmente Perfume de Violetas. La otra, la de Nadie nos oye, ¿cómo se llamaba? Bueno, es que era Perfume de Violetas, Nadie te oye. También hay otra la niña en la piedra, Nadie te ve, luego Manos Libres, que es horrible. Manos Libres, esa, era muy fallida. Sí, que esa sí tenía que ver con redes, y WhatsApps y celulares, todo. Muy, muy fallida, por desgracia. Sí. Y yo pensaba, ahorita que decías esto, Rafa, me acordé, por ejemplo, de cosas como El verano de Goliat, Me quiero escapar. Claro, el verano de Goliat, las de Pereira. Sí, las de Nicolás Pereira. Son películas de jóvenes también. O La sopladora de hojas, que sí abordan al mundo de los jóvenes, pero yo creo que es tan diverso que si no vas como cubriendo muchos flancos, estas películas se quedan a un nivel germinal en términos de una visión global del cine. Como la de ahorita que acaban de estrenar, que es Todas las pecas del mundo. Todas las pecas del mundo, ¿no? Adolescentes. Sí, que es totalmente de adolescentes, sobre adolescentes y todo, y que sí penetra de alguna forma a un universo muy poco explorado por el cine mexicano. Porque, por ejemplo, películas como estas que mencionabas, ¿no? Creo que se hacen eco también, creo sin querer, de cosas como Mañana serán hombres, ¿no? Claro, las de Galindo. Ajá, las de Galindo, que era, los problemas de la juventud se arreglan con el tiempo, ¿no? Cuando dejes de ser joven ya no vas a tener pedos. Y entonces mientras aguance, ¿no? Pero mientras no te miro, mientras no te entiendo, mientras no sé quién eres, ¿no? Deja de ser joven y entonces ya platicamos. Entonces, creo que eso no se vale. Pero ese escamoteo, no sé qué sientan ustedes, pero me parece que es muy semejante al del mundo indígena. O sea, hay una forma como de eludir, abordar eludiendo, es muy raro. Pero ese es algo mexicano, ¿no? Sí. Hacer la perífrasis, el bordeo, ser elíptico, ¿no? De hecho, en el mismo trato, la gente... Lo que decía Rafa, sí, el cine político. Yo ahí es donde veo más huecos, más lagunas, ¿no? Porque aunque pareciera que no, pero estamos llenos de vacíos, valga el oxímoron. O sea, la guerra sucia, ¿no? Es un páramo, ¿no? Borrar de la memoria tiene que ver con la guerra sucia, y es de los pocos filmes que así concretamente se refieren a ello. Esta otra que hubo antes, que Memoria de papel, ¿no? Cementerio de papel. Cementerio de papel. Sí. Y la otra de Francisca, de Pilar de Francisca. Ajá, de Francisca, que es horrenda. Y luego la otra de Fernández Violante, la de Piel de víbora, ¿no? O sea, unas cosas que verdaderamente decías, ching, qué lástima, qué bueno que abordaron ese tema, pero qué lástima cómo lo hicieron. Y volvemos a lo mismo, el documental es el que finalmente y el documental fue sacando la cara, El paciente interno, Lucio Cabañas, ¿no? Y ahora está la de Oblatos que se estrenará en breve. Ajá, ¿no? Oigan, y en ese sentido, digamos, porque yo creo que ahí habría que hacer un paréntesis. ¿Creen que pertenezca lo mismo la cuestión política que la cuestión cultural? Es decir,
digamos, lo que señalas bien de que parece que hay una intención siempre como darle la vuelta, de voltear, de no ser directo, pero ¿no es lo político tiene que ver también con la supervivencia? Es decir, ¿no es algo un poquito, que va un poquito más? ¿No creen eso? ¿Piensan que es igual, digamos, hablar de un tema que sabiendo que existe un presidente que te puede callar, te puede matar, te puede mandar silenciar, sí, por etcétera? supuesto, sí. Digamos, no hay ahí también, porque efectivamente sí hace falta, ¿no? Sí. Pero pensaba, por ejemplo, en toda esta historia de Rojo Amanecer, de cómo se hizo Rojo Amanecer, etcétera, ¿no? Pensando en eso, ¿será del mismo orden o tendrá que ver también con otras causas que se quedaron y que apenas quizás están abriendo o emancipando o curando o incluso pensando, porque a lo mejor ni siquiera se podía, era algo que ni se podía pensar en hacer? De manera clandestina, digamos, se hacía, pero es que hay casos de censura del Estado muy fuertes. Por ejemplo, vámonos con Pancho Villa, original, es una película de 1934, en época del Cárdenas, o sea, en uno de los sexenios más abiertos y más liberales. Y hubo una censura brutal con esa película, en tiempos de Cárdenas. O sea, la película, el final que conocemos todos, es, o los que la han visto, es donde el personaje de los Leones de San Pablo se va así como por un camino y dice, ya, la revolución es un horror, o sea, la guerra es una porquería, señora, yo me fui. Pero después apareció un final alternativo que era brutal, en donde el cuate ya se había ido a su casa, vivía ya tranquilo con su mujer y sus dos hijos menores de edad, bueno, una niña como de 7, 8 años, un chavito como de unos 10 años, 11 años, y llegaba a Villa con Fierro y la tropa, y decía, no, pues es que venimos por ti, no, pues es que yo ya estoy aquí ya tranquilo, yo ya vivo con mi familia, bueno, ¿qué es lo que a ti te impide? Pues no, es que pues, mi señora, mi hija, ¿no? Ah, ¿eso es lo que te impone? Los mataban a los dos, a la hija y a la mamá. Ya no hay problema, vámonos. O sea, por ejemplo, este tipo de censura. Hay una película, Galindo, sobre Lázaro Cárdenas, que sigue censurada, o sea, no se ha visto. Es una película que él filmó en el 85 y que en su momento intentaron sacar, pero cuando pierde Cárdenas las elecciones, el hijo de Cárdenas, pues la película se queda ahí parada completamente, ¿no? Sí tiene mucho que ver, no, o sea, hay una censura también velada con los proyectos, o sea, lógicamente si el Estado apoya tantos proyectos de cine y si tú vas a hablar mal del Estado, pues obviamente vas a ir para atrás, o sea, no te van a aceptar ese proyecto. Eso es algo que también siempre tiene que ver. Pero siempre está este temor, porque más muchas de las gentes que se pueden hablar, o de los políticos, siguen vivos y siguen teniendo muchísimo poder. Vea el caso de la Sombra del Caudillo. Sí. O sea, una película que duró 30 años enlatada porque los generales que habían, digamos, censurado en su momento porque no estaban de acuerdo, y estamos hablando de algo que había pasado a finales de los años 20. Como todavía seguían vivos o tenían familiares que estaban dentro del ejército, hasta que se murieron todos, fue cuando ya se pudo ver. Hasta el 94. Exactamente, sí. Se pudo ver la película, o sea, más de 30 años censurada. Sí, yo creo, claro que tiene que ver, ¿no? Pero a mí me parece que hay también, es que es una maquinaria, la industria del cine o el medio del cine, en la que convergen muchas cosas. Por ejemplo, esto, ¿no? Este tema de si la censura o no, la autocensura, si vas a poder filmarla o no en condiciones muy difíciles, hasta que entra un productor llamado Valentín Trujillo y te salva la postproducción, si no se hubiera terminado. Luego negocias para que se pueda exhibir la película y te dice Gobernación, si le quitas a los soldados te dejo exhibirla. Así literalmente, ¿no? Y cosas así. Pero también está esta inercia en la que puede caer como gremio la gente que hace cine. O sea, a raíz de estas complicaciones soslayan, se olvidan de ciertos temas, ¿no? Y es, ¿para qué hago un guión sobre la guerra sucia
o para qué hago un guión sobre la guerrilla en México si ni lo voy a poder filmar. Entonces, pues ya no lo filmo. Y entonces vamos teniendo esos retrasos y esas deficiencias por carencia de una serie de temas que no se abordan. Luego está la otra, los que dicen, no, yo sí voy a abordarlo, y usan como telón de fondo una cosa importantísima para poner por delante en los amoríos de dos chavitos. Pienso, por ejemplo, en Tlatelolco Verano del 68, ¿no? Que es una cosa horrenda, porque parece que toda la cuestión del movimiento estudiantil, de los ecos del 68 de Mayo, de Francia, de la primavera de Praga, etc., acá se resumen en Romeo y Julieta, ¿no? Y dices, me lleva la chingada, ¿por qué desperdiciaste así el tema? ¿Por qué lo usaste? ¿Por qué fuiste tan grosero de usar de telón de fondo algo tan importante para poner tu mugroso melodrama romántico? Sí, A mí esas cosas hasta me molestan. Era como trasladar Amarte duele. Amarte duele con fondo del 68. 68, exactamente la misma historia. Y eso lo hemos visto repetidas ocasiones. Y ojo, es lo mismo que se hacía en la comedia ranchera con la Revolución. Exactamente, sí, ¿No? lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, ahí está el cliché, ahí está ya el machote, ¿no? Con el cual se hace un montón de cosas y pongo de telón de fondo. Bueno, es que también estamos copiando cosas gringas. ¿Cuántas películas gringas no hay con telón de fondo de Vietnam? ¿No? Pero que no tienen que ver con Vietnam. Sí, exacto. Y pocas son las que realmente tocan el tema interior, o sea, apocalíptico. Quieren hacerlo y todo, pero es muy difícil, ¿no? Por todas estas razones. O sea, interviene el criterio del cineasta, los intereses del mismo, sus posibilidades, las posibilidades del contexto, la experiencia previa, ¿no? Y terminan haciendo esas mamarrachadas. Sí, bueno, yo creo que podríamos continuar hablando de esta parte de la charla durante semanas, ¿no? Pero quisiera pasar a la otra, porque si no se nos va a acabar el tiempo y quisiera saber su opinión sobre la crítica, porque ya ven que la sesión se llama también La Crítica Hoy. Eso de la crítica hoy pareciera que había una crítica de ayer, o una crítica antigua, o una crítica distinta, independientemente de que pueda no ser así. Pero me gustaría preguntarles ¿qué es la crítica de cine? ¿En qué consiste la crítica de cine? Ustedes que son denominados críticos, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Porque la gente, por supuesto, que tiene nociones, por supuesto que sabe, que los lee, que busca e incluso que confía, ¿no? En su criterio. Por todo lo que han visto, por todo lo que saben, por su sensibilidad, por todo esto. Pero, ¿qué sería? ¿Cómo la definirían de una manera muy, muy concreta, justo para el público que nos acompaña? Pues, bueno, a mí sí me resulta muy difícil en el sentido de que, pues sí, o sea, siempre a mí personal, también a Luis nos catalogan como críticos. En realidad, yo nunca me he considerado así, o sea, es algo que, no sé, no lo veo como parte de mí. O sea, yo soy alguien a quien le encanta el cine y le gusta escribir. O sea, esa combinación ha hecho que por alguna razón, porque ha sido como siempre azarosa, ¿no? Mi vida en ese sentido, o sea, y he llegado pues a la crítica de otra forma. Sin embargo, sí me doy cuenta, o sea, porque al igual que Luis, eso es un hecho, o sea, crecimos viendo, bueno, yo soy más grande que Luis, pero crecimos leyendo a una cierta crítica cinematográfica que estaba sumamente preparada y que ellos sí, en efecto, se consideraban, algunos de ellos se consideraban críticos de cine. O sea, esta escuela, sobre todo la escuela de las más importantes, que sería la de Cahiers du Cinema en los años 60, ¿no? Si uno piensa que Martín Luis Guzmán o Salvador Novo, y sobre todo Javier Villaurrutia, hicieron crítica, digo, hasta Jorge Cuesta hizo crítica. Exactamente, y que eran
personas que manejaban el lenguaje de una manera extraordinaria y la manera de escribir. Y si uno piensa, o sea, en ellos y piensa ahora en la educación que cada vez vemos más deficiente, que cada vez se lee menos, que cada vez se escribe peor, entonces, pues yo pensaría que ahorita el momento de la crítica está por los suelos. Además de que prácticamente ya la gente ya no escribe, ahora la crítica es pues, en un video. Entonces, o sea, yo recuerdo perfectamente cuando yo era niño, adolescente, leía a Manuel Michel. Manuel Michel después hizo cine, o sea, él hizo crítica primero y después hizo películas como Patsy mi amor, por ejemplo, ¿no? Entonces, era alguien que escribía de una forma muy sencilla, sumamente sencilla, a diferencia, por ejemplo, de Villarrutia, de Novo, etcétera, muy sencillo, pero sobre todo era un extraordinario cinéfilo, o sea, era alguien que te hablaba de películas de Hércules contra los romanos, o te hablaba de 007 contra Goldfinger, o te hablaba de la nueva película de Bergman que se acababa de estrenar. Entonces, eso es algo que ya no pasa ahora. Digamos, creo que ahora hay chicos que se consideran críticos, que eso es algo, me parece muy arrogante hacerlo, pero se consideran críticos porque están hablando de las películas, de arte, de contemporáneas, etc. Pero yo creo que el cine es algo totalmente global, o sea, igual puedes disfrutar una película sumamente compleja, contemporánea, no sé, la Cineteca es una opción donde puedes encontrar prácticamente todo eso, ¿no? Y que puedes ver un cine totalmente comercial que más ya no se ve ahora. Nosotros todavía tuvimos la suerte de que se exhibían muchísimas películas en cartelera. Ahorita lo sabemos que no hay más de 10 estrenos, y eso es exagerado, en cartelera. Entre 6 y 10 estrenos, y es así máximo. A nosotros nos tocó una época en la que se estrenaban 30, 40 películas, de las cuales había, por ejemplo, películas eróticas que se veían en los cines de Carlos Amador. Sí. Estaban las películas de serie B, ya sea de guerra, ya sea de romanos, ya sea de thrillers, etcétera, que se veían en ciertos cines, exactamente, los westerns. Estaban las películas hollywoodenses, digamos, de prestigio, con actores de prestigio, etcétera, y las otras películas hollywoodenses, digamos, serie B, serie C, etcétera. El cine infantil que tenía sus cines. Que tenían sus salas, ¿no? Pero sobre todo llegaba mucho cine de otros países, por ejemplo, estas películas eróticas. Ayer, curiosamente, estaba revisando, así como Luis dice que estaba viendo, yo estaba sacando así de películas y de pronto me encuentro con una película que tenía ahí que se llama La llave, de Tinto Brass, que es nada menos el director que hizo Calígula. Entonces dije, con Stefania Sandrelli, que era una actriz guapísima, pues estoy hablando de los años 70, y yo dije, a ver, esta película no la conozco, ¿no? Entonces la puse, o sea, todo era tan ingenuo, o sea, aquello que en su momento, cuando éramos niños adolescentes, provocaba unas sensaciones no, ¿cómo van a ver esas películas eróticas y no se van a condenar, etcétera? O que uno entraba en una serie de cosas personales por el rollo del erotismo, y de pronto ves la película y dices, híjole, duraba 2 horas, era aburridísima, o sea, lo único bueno era la música de Nino Rota y la Stefania Sandrelli, porque no lo he de negar. Perdón por el comentario, a lo mejor ahorita ya es machista y todo, suena muy mal, pero pues era una mujer muy guapa, pero era tan boba, tan elemental la situación erótica, que la llave no era otra cosa que el sexo femenino de esta mujer, o sea, los genitales femeninos de esta mujer. De hecho, Tinto Brass tiene varias películas. Exactamente, tiene muchas. Paprika, bueno, muchísimas, pero entonces ese tipo de cine se veía también. Entonces, quienes ahora están haciendo crítica, pues lo único que ven es lo que está ahí en la cineteca. Desconocen todo esto. Exactamente. Y ese cine a nosotros también nos formó, y entonces tuvimos esa suerte. O sea, no solamente nos formó el cine, nos formó la literatura, etcétera.
Eso es muy importante porque la literatura fue un bastión trascendental para el cine en un momento determinado, sobre todo en los años 60 para México, para el cine mexicano. Y que los escritores de los años 60 ya no vamos a encontrar escritores de esa naturaleza. Sí, es que creo que hay un punto de quiebre, Rafa. Lo hemos platicado varias veces, pero yo he ido sintiendo de un tiempo para acá que hubo un punto de quiebre en el que pareciera que los chavos que están haciendo ahorita crítica comenzaron de un modo muy distinto al que comenzamos nosotros, y le suceden estas cosas. Primero, una que yo voy a deplorar toda la vida, bueno, dos. La primera es que se concentran muchos que hacen crítica hoy, que pretenden hacer crítica, se concentran en el cine que les toca ver, o sea, en el que está exhibiéndose en ese momento. Y eso produce a la larga, y sobre todo en la práctica de lo que tú opinas, dices públicamente, opera como si tú creyeras o asumieras de manera inconsciente que el cine comenzó cuando tú empezaste a ver cine, ¿no? Primer gran error, porque entonces te estás brincando 110 años, 105, 109, 115 años de cinematografía en función de la edad de quien habla de cine. Y luego van como medio comenzando a llenar unas lagunas que insoslayablemente les toca, o inevitablemente más bien dicho, les toca llenar. O sea, si alguien un día les menciona a un tipo llamado Tarantino, porque acaba de poner una película llamada Érase una vez en Hollywood, y antes de eso vieron una llamada La La Land, ¿no? Dices, bueno, pues por ahí quién sabe qué viejito dijo que había unas alusiones y referencias a una cosa llamada Cantando bajo la lluvia y otra llamada Gigante, ¿no? ¿Qué será eso? Entonces ya van y averiguan, y en Érase una vez en Hollywood, pues también lo mismo, ¿no? Y entonces ya se enteran que había un tipo llamado Ford y otro Houston y otro Kazan y taca, y ya medio se van extendiendo, pero eso no se hace casualmente o porque te tropezaste con ello, se tendría que hacer por principio y para empezar, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Y lo que le pasó a esta gente como Novo, Villaurrutia, Cuesta, Efraín Huerta, que era un extraordinario crítico de cine, ¿no? Que tenía una columna llamada Close Up durante muchos años. Y otro caso que a mí me fascina, y eso yo lo descubrí gracias a unas amigas uruguayas. Horacio Quiroga era crítico de cine, pero de cine silente. Y yo conseguí el libro, una vez que fui a Montevideo, y no sabes qué crítica tan chingona. Horacio Quiroga, el mismísimo Horacio Quiroga, el de Cuentos de la Selva y el del Almohadón de Plumas, haciendo crítica de cine, y dices, no, ya quisiera yo escribir como este maestro, ¿no? Porque hay una preparación y una formación previa, que es la otra parte que yo digo que siempre voy a deplorar. Así, a rajatabla lo voy a decir, al fin que hay bien poquitos, pero ahí no se lo digan a nadie. Está grabado. Sí, está grabado. Es que no es posible hablar de cine solo viendo cine, ¿sí? Y eso es lo que hacen muchos. Creen que basta con ver un chingo de cine para hablar de cine. Claro que la cinefilia es esencial y es punto de partida y es básica, si no, no te interesaría hablar de cine, para empezar, ¿no? Con eso está salvado el punto. Claro que tienes que tener una cinefilia, pero así de borracho empedernido, de que no te puedes ir a la cama sin echarte un pegue, ¿no? Yo no me puedo dormir si no veo una película mínimo una al día, ¿no? O sea, mis rangos son 2 o 3, ¿no? Pero eso no basta, ¿no? Si tú no te nutres de un contexto, para empezar cultural y luego social, o sea, sociético, pues, como se dice, ¿no? Donde tú tienes una serie de derivaciones que te dan el marco referencial para hablar de esa película, ¿sí? No vas a hablar bien de ella, no vas a hablar suficientemente o adecuadamente de ella, te vas a quedar, va a ser parcial tu opinión, va a ser parcial tu análisis, si es que eres capaz de analizar y no solo de opinar, que esa es la otra. Se suelen quedar en una opinión, ¿no?
que siempre va a estar coja de muchas cosas, porque si no leíste, si no conoces de artes visuales, si no has leído, vuelvo a leer, pero no solo literatura, sino también sociología y antropología y una serie de cosas, te vas a quedar fuera de la película, le vas a mirar 4 tonterías. Y eso es lo que reflejan estas gentes, que no me extraña que sean ágrafas. ¿Por qué no escriben? Pues porque no leen, punto, se acabó. Eso es para todas las disciplinas, ¿no? Leer es la única cosa que te produce ganas de escribir. No, yo no conozco un solo escritor que no lea, carajo. O sea, uno escribe en su vida a lo mejor 10 libros, 15, no sé, ¿no? Pero para escribir esos 15, por decir, te leíste 1500 mínimo, ¿no? ¿Por qué tendría que ser distinto la escritura de la crítica? Creo que sería igual. O sea, y yo igual que tú, Rafa, nunca me he sentido, y me han, incluso alguna vez que te hacen una entrevista y te preguntan, una vez me salió así y dije, es que yo soy un escritor que también escribe sobre cine, no un crítico que escribe, ¿no? O sea, yo soy escritor y me encanta el cine y hasta pues de repente me pagan una lanita por escribir algo, pues qué chido, pero no es esencialmente sobre cine que a mí me interesa escribir, es una de las cosas que me interesan, pero siento que tengo los elementos para no decir tantas estupideces, porque leo y porque veo otras cosas. Si yo solo viera cine, a lo mejor terminaría como estos chicos, y algunos no tan chicos, que solo se ponen enfrente de la cámara a perorar, ¿no? Con muy poca articulación, con una noción nula del discurso, ¿no? Porque van bordando sobre y solo están pensando y se les nota, ¿no? A la hora de sus videocríticas, se les nota que solo están queriendo llegar al punto, a la única cosa que pensaron de la película, ¿sí? Y se acabó. O llegan a grados, es como acabo de ver una cosa que nos mandaron, en donde uno decía, es que hay una película que no la vean, o sea, no la vean, me dio miedo, no la vean, se llama Irreversible, de Gaspar Noé, no la vean. Hazme favor. No, eso era toda la idea del crítico como recomendador. O sea, yo me pongo muy triste cuando, y algunos amigos, Rafa, que los conocemos, que tienen un segmento en un programa de radio, noticiero o de tele, ¿no? Y ahora, bueno, ya acabamos de hablar de los balazos que hubo en Cuernavaca, pero son las 2 de la tarde y ahora vienen las recomendaciones. A ver, Pedro Pérez, ¿qué nos recomiendas para ver este fin de semana? Yo digo, puta, ¿eres crítico? ¿Eres recomendador? ¿Qué eres? ¿No? O desrecomendador, ¿no? Y tienes que estar además en la radio feliz y todo, decir puras cosas bonitas y que tienen que ser películas bonitas para que la gente se vaya a reír y vayan a ver, sea uno de los 100.242.820 pesos que metió. De ver Todos Caen, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente todos hablan de la misma, ¿no? Y todos caen. Y todos caen. Y al rato todos caen con Joker, ¿no? O sea, no se puede sustraer a ese fenómeno y solo son unos repetidores útiles, unos relación públicas sin paga, ¿no? De una cosa, de una producción que ya tiene considerado que de 400 espacios donde se va a hablar de cine, en 390 van a hablar de su película y gratis, ¿no? Y esa gente que habla gratis como publirelacionista, solo porque cree que si no habla de esa película, él ya no es crítico o nadie lo va a pelar, ¿sí? Son otra cosa, pero no son críticos. O sea, de veras, o sea, la actitud, el punto de partida profesional a crítico de la crítica te vuelve un no crítico. Sí, yo digo. Sí. Es decir, hay una situación actual que es, digamos, contradictoria, diríamos, a crítica, pero también eso es un síntoma de la época que se ve en muchas disciplinas, digamos, ahora que tú lo estás describiendo, digamos, esta idea del emprendedor, digamos que ahora todos son emprendedores en todos los espacios, incluida la universidad, ¿no? Sí, son espacios culturales, pero hasta los académicos, digamos, ¿no? Dentro de la universidad todos quieren enseñar todo, todos resulta que ya saben de todo. Es decir, no hay respeto por la trayectoria, no hay respeto por pero si hasta hay life managers, ¿no?
O sea, dices que no mames, o sea, ¿cómo puedes decir, ay, yo soy tu manager de vida? O sea, ves esas cosas. Ya, o sea, si alguien te quiere dar instrucciones para vivir, que no te quieran dar clases. Y ya lo hacía Disney con Gepetto y Pinocho, ¿no? Era su life manager. Ajá, sí, exactamente. Sí, bueno, entonces es interesante lo que nos plantean porque finalmente la crítica hoy, dirían, es acrítica y está un poco hueca, un poco falta de... Inconsciente de su propia naturaleza. O sea, las cosas se van transformando. Mira, yo no estoy en contra por principio de que alguien haga una videocrítica, pero para eso debería tener la elocuencia de Cicerón, ¿sí? La labia de Cantinflas, pero la coherencia verbal de Mussolini, ¿no? Digamos, porque hablaba muy clarito, o de Perón, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, debería tener una serie de elementos que te vuelvan pertinente la salida o la solución técnica. Ahora, el problema actual también es cómo se adquiere la legitimidad hoy. Digamos, a partir de lo que ustedes dicen, digamos, es una época muy diferente. Las condiciones anteriores eran muy diferentes, aunque se diga benditas redes o se diga que bueno que existió la cibernética y que pudimos transgredir ese nivel en el que había un control del Estado, bla, etcétera, ¿no? Porque por supuesto que hay pros, por supuesto que hay cosas que se han ganado, espacios que se han ganado. Pero también a mí me parece algo muy importante, a partir de lo que dicen, el asunto de la legitimidad. Es decir, si desde hoy el broadcast yourself, ¿no? Yo soy mi propio productor, mi propio jefe, es decir, los que me legitiman son los likes, o son los seguidores, o etcétera. ¿Qué podríamos esperar a partir de este escenario que plantean, ¿no? No podríamos esperar otra cosa, porque finalmente la gente se autoriza, digamos, por llamarle de otra manera, y se autoriza por sí misma y por los que le dan like, que son personas igual a ellos, pero peor, ¿no? O sea, porque finalmente si los siguen, claro. Entonces, me parece que también es un problema de ese orden, ¿no? Digamos que la crítica hoy se debe... El nivel de la crítica hoy se debe también a los medios que tenemos hoy para legitimar, para sobresalir, finalmente los criterios que existen no son en realidad rigurosos. Todo ya lo planteaste, Luis, a partir de las referencias que hiciste, estos personajes que venían de otra escuela, que venían de otro simbólico, que venían de otra forma de... Y efectivamente, ya lo señalaron varias veces, es el nivel educativo, es decir, hay una serie de factores que hoy determinan que el nivel de la crítica entonces sea ese que tenemos. Y además lo peor es que va a la baja por la cuestión de las modas sociales, porque por ejemplo ahora ya aparecen grupos que cuestionan por qué en el Festival de Morelia las 9 películas seleccionadas para la competencia mexicana son de directores hombres. O sea, ¿por qué? ¿Por qué no hay de mujer? O sea, ¿por qué no hay esa equidad? Entonces, eso, o sea, es algo que es totalmente, que es incuestionable, es absurdo. O sea, no tiene que ver con una cuestión de género, o sea, tiene que ver con una cuestión de calidad, de inteligencia, de sensibilidad en las películas. Pero ya que haya este tipo de movimientos acechando y todo esto, o que por ejemplo ahora sí que me tocó de manera igual personal estar en un comité donde se selecciona un proyecto únicamente porque, o sea, era un proyecto bastante malo en todos sentidos, pero como no había habido por equidad un proyecto de LGTB, se tenía que... Entonces, eso es algo que lo vamos a ver, o sea, tristemente las consecuencias las vamos a ver en el futuro. O sea, vienen ahora muchos, ahora sí que cineastas analfabetos, así como vemos en la calle que de pronto venden estos mayones que usan las chicas y que dice, llévese su mayón con Y, que fuera mayonesa.
cabeza, por ejemplo, ese tipo o que dice el huequito con K, o que palabras con C o Q le ponen una K, eso mismo lo vamos a ver reflejado en el cine. O sea, ese tipo de analfabetismo se va a ver en el cine, en la manera de contar una historia, en la misma historia, ¿no? O sea, no es que yo esté hablando mal de que tenga que ver con estas cuestiones ahora de género, de equidad, etcétera, no, sino que simplemente así va a ser, o sea, porque lo estamos viendo, por estas cuestiones, por estas modas sociales, vienen tiempos complicados. Sí, qué chistoso, yo iba a decir, pues es que el pensamiento no está de moda, ¿no? Sí, Pensar no está de moda. Exactamente. Desde hace un rato. Y en la crítica se ve, en el cine se ve. O sea, acá es la dictadura del like, ¿no? Es tantos likes y eso es lo que te avala, en teoría. Pero de acuerdo a un contexto y unos parámetros que no son con los que yo empecé a hacer esto, con los que empezó Rafa y otras gentes, ¿no? Yo en ese sentido me asumo como un consciente y feliz dinosaurio. Yo no juego con los likes, a mí me valen madre, ¿no? Y puedo verlo muy claramente, o sea, yo también tengo Twitter y tengo Facebook y esas cosas, ¿no? Y mis textos se suben a la red. Pero yo escribo en un suplemento cultural de un periódico y mi público es de un tipo que no está apelando tanto, ni me sentiría él avalado por la cantidad de likes, sino por otros criterios. Pero tienes a otro que escribe igual de bien o chafa que yo y tiene 400 likes cuando yo tengo 40. Y él es más buscado, solicitado, citado, etc. No lo digo por envidia porque neta no me interesa. Lo digo porque con eso me doy cuenta, es un indicador de que hay un fenómeno que es el que dice Rafa, de empobrecimiento y de pauperización, tanto de un tipo del cine en el que se habla más, o sea, hay más gente hablando de Todos Caen que gente hablando de La Camarista, ¿no? 2 películas hoy en cartelera, ¿no? Y cuando llegue Joker, ya todos se van a olvidar de aquellas y todos del pinche Joker, ¿no? Y yo no voy a hablar ni media palabra del puto Joker, ¿no? Y por eso voy a seguir teniendo 40 likes. Y yo feliz con mis 40 likes. Ese es el fenómeno que yo veo que está pasando. Y creo que los dinosaurios, como los dinosaurios en la Tierra, nos vamos a morir, ¿no? Y de repente quizás llegará el momento en el que ya nadie diga palabrotas como los que yo acabo de decir aquí, porque se cuidan mucho, porque son videocríticos que no quieren pisarle los callos ni a los oídos castos del público, pero tampoco a los bolsillos de la película de la que hablan, porque si no, no se las van a prestar. ¿Me explico? Y así, entonces eso se va descafeinando terriblemente en muchos sentidos. En el sentido de la profundidad del análisis, porque cero análisis, ¿no? En el sentido de la densidad o la riqueza verbal, porque no hay ninguna, porque no leen. Y así. Entonces, sí cambia, va a cambiar, pero yo felizmente ya no lo voy a ver. Pues muy bien, me parece que las palabras han sido pues categóricas, ¿no? Digamos, se entiende muy bien el mensaje, no es necesario, ¿no? Explicitar ni decir a qué te refieres con esto, ¿no? Sino que efectivamente me parece muy interesante porque finalmente es una postura a mí me parece digna, ¿no? Digna en tanto yo desde otra perspectiva igual pienso que actualmente hay una dificultad por discrepar, hay una necesidad de agradar, y entiendo que también tendrá que ver con que uno sea consecuente con esa dignidad que sostiene a partir del reconocimiento de lo que pierde. Es decir, asumir una pérdida de eso, que hay gente que no la asume porque quiere finalmente agradar a todos y además se justifica a partir del hambre o a partir de muchas otras cosas que acaban siendo siempre más importantes que la propia dignidad, ¿no? La televisión es el mejor ejemplo, ¿no? Con los comunicadores de televisión. Exactamente. Y bueno,
Entonces, me parece que la sesión ha sido muy interesante, muy aleccionadora, muy reveladora, sobre todo porque lo que queríamos era saber qué pensaban ustedes dos específicamente sobre estas cuestiones, ¿no? Y se ha mostrado en acto, digamos, la formación, todo este bagaje cultural, que no es una pose, que no es un semblante, que no es una impostura ¿no? Sino que tenemos aquí a dos personas que saben de lo que hablan, que han experimentado, que han atravesado, ¿no? Todo un camino, todo un trayecto, y que no es una crítica igual desde el lugar del resentimiento, desde la superficialidad, desde la crítica pagada, no, sino que es efectivamente una postura legítima sobre algo, un juicio, ¿no? Subjetivo, pero es un juicio que está argumentando a partir de lo que consideran que debería de ser la crítica, porque independientemente de que no lo dijeras como un imperativo, está presente, ¿no? Sí, es que lo otro no es crítica, es otra cosa. Exacto. Es opiniología. Entonces, ahora es muy interesante, ya dicho sea de paso, porque efectivamente ustedes comenzaron diciendo no nos consideramos críticos y al final reivindican la buena crítica, ¿no? Pues, es decir, al final sí se consideran críticos, es decir, a los otros son a los que no consideran críticos. ¿No? De alguna forma, sí, ¿no? por consecuencia, o sea, es una derivación, para mí es una derivación. Claro. Yo acabé de crítico de la manera menos pensada. No, pero claro, porque reconoces que en la crítica hay un valor, pero en ese tipo de crítica que tú reivindicas. Sí, claro. ¿No? Sí, digo, Rafa no me deja mentir, él viene de SOGEM, viene de la UAM, yo vengo de la UNAM, yo estudié letras, pues estudias la teoría crítica, ¿no? Que no solo el cine, o sea, sino la crítica como tal, o sea, estudias a tu Deleuze, estudias a tu Derrida y todas esas cosas, Bachelard y demás, y dices, bueno, pues sí, yo sé hacer crítica, ¿no? La aplico a cine, aprendo teoría de cine y busco y veo y tal, ¿no? Claro. En ese sentido sí puedo decir soy crítico, ¿no? Lo que no soy es eso que hoy dicen que es la crítica. Muy ¿Sí bien. lo explico? Claro. ¿Quieres decir algo? No, nada más comentar que, digamos, mi principal formación, sobre todo, bueno, yo después ya estudié y todo, pero mi gran formación fue de niño, porque mi papá todo el tiempo me llevaba al cine. Entonces, eso fue mi mayor escuela. O sea, haber visto tantas películas, pero sobre todo encontrar esos vasos comunicantes en esas cosas que aparentemente eran películas inocuas, ¿no? Pero es que todas las películas dicen algo, sobre todo estas películas de bajo presupuesto, estas películas que aparentemente que son así como de montón, ¿no? O sea, son películas que dicen muchísimas cosas que están ahí, nada más hay que descubrirlas, hay que verlas. ¿Sí? ¿No? Aprender a verlas y tener elementos para poder ver. Exactamente. Sí. Muy bien, pues les agradezco mucho, Rafael Aviña, Luis Tobar. Gracias. Muchas gracias por haber venido aquí, aceptado la invitación del Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico. Muchas gracias al público que estuvo aquí en esta tarde lluviosa, a pesar de todo, acompañándonos. Y bueno, esperemos que no sea la última, que podamos volver con la película de Rafael o con otra sesión de estas tan interesantes. Y bueno, nos veremos la próxima. Muchas gracias. Ya tienen la página de Citacine. Si no la tienen, la pueden consultar. Seguramente ahí podremos subir este video próximamente. Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti. Sobre todo gracias a Azaria, que pues estamos aquí porque Azaria que es el artífice que nos de todo esto. Sí, gracias. Sí, como le decía al